Feliz domingo. Hoy, día del Señor, domingo, día del Señor. Domingo, día de encuentro que tenemos nosotros los cristianos católicos. Cada domingo tenemos un día de encuentro en nuestra parroquia para encontrarnos con nuestros hermanos en la fe, para escuchar la palabra de hoy domingo, para vivir el gran banquete que es la Eucaristía. Vamos a compartir esta gran palabra del día de hoy domingo, para así de esa manera, cuando vayamos a la Eucaristía, vayamos ya preparados, con un conocimiento de la lectura de este día, con una reflexión que la va a complementar, más aún con la reflexión que hoy vamos a escuchar del sacerdote, que en el día de hoy, pues en la Eucaristía que vayamos a estar, va a celebrar la Santa Misa. Vamos a compartir la palabra de este domingo. Del libro del Éxodo. En aquellos días, el pueblo de Israel, de Refidim, llegó al desierto del Sinaí y acampó frente al monte. Moisés subió al monte para hablar con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: esto dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios y de qué manera lo he levantado a ustedes sobre alas de águila y los he traído a mí ahora. Lo he traído a mí. Ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Aunque toda la tierra es mía, ustedes serán para mí un reino de sacerdote y una nación consagrada. Palabra de Dios. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos: hermanos, cuando todavía no teníamos fuerza para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por Él del castigo final. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, con mucho más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Ruegue por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, le dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijo de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago el hijo de Alfeo y Tadeo,
Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos dos se les envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos, vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejércelo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en esta palabra, en el Evangelio, nos dice de que Jesús, a ver a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas, desamparadas, como ovejas sin pastor. Y le dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, los trabajadores pocos. Ruegue por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Y estas palabras de Jesús, Jesús se compadecía viendo a tantos hombres y mujeres, a tantas multitudes que se encontraban desamparados, estaban extenuados, como ovejas sin pastor. Mucha gente que estaban cansada de tanto trabajo, que se sentía sin ilusión en ese pueblo de Israel, en ese momento en que históricamente vivió Jesús. Era un pueblo donde estaba bajo el imperio romano, más de eso era un pueblo donde había mucha necesidad, mucha hambre, mucho sufrimiento, y a Jesús le dolía viendo el sufrimiento de su pueblo, viendo cómo estaban extenuados y cómo necesitaban la palabra de aliento para seguir adelante, cómo necesitaba de palabras que despertaran su conciencia, de palabras que le abrieran sus ojos, de palabras que le abrieran sus oídos, de palabras que lo llevaran a pensar mejor en su vida, a discernir mejor, a tomar mejor decisiones. Necesitaban de palabras para ver mejor la vida, porque muchos de ellos estaban en la oscuridad y necesitaba la luz. Y Jesús era y es y será siempre esa luz. Jesús siempre será esa luz que despierta conciencia. Jesús será siempre esa luz que abre los ojos para que podamos ver mejor. Jesús será siempre esa luz que nos lleva a nosotros a pensar mejor, a ubicar mejor, saber a dónde estamos, para dónde vamos. Jesús será siempre esa luz que nos lleva a nosotros a discernir lo mejor para nuestra vida. Jesús será siempre esa luz que nos lleva a nosotros a no ser engañados por nada ni por nadie, ni por pastores en la parte de religión, ni por políticos en esa parte de política, porque cuando estamos bien, cuando sabemos nosotros mirar, discernir, nunca vendrá nadie a engañarnos, nunca vendrá nadie con falsas promesas a indicarnos de qué manera tenemos que vivir. Nunca vendrá nadie a decirnos qué es lo que tenemos que hacer para ser feliz. Nunca vendrá nadie a confundir nuestra vida, a que nosotros confundamos nuestra vida, a que nosotros tomamos malas decisiones para vivir nuestra vida triste, extenuado y desamparados. Eso nos pasa cuando no tenemos a nadie que nos guíe, que nos oriente, que nos señale el norte. Pues así estaba el pueblo, pero muchos de ellos el Señor le despertó su conciencia, a muchos de ellos el Señor le enseñó a vivir, a muchos de ellos el Señor le mostró el norte, y por eso muchos no querían de que Jesús pues siguiera despertando conciencia y enseñándole a vivir, y por esa razón pues todos sabemos el final de Jesús. Se reunieron el Sanedrín, el partido de Herodes, Saduceo, un grupo de gente, porque tenía que acabar con la vida de aquel hombre que estaba enseñando a vivir a aquellas personas que estaban extenuadas. Tenían que acabar la vida con aquel hombre que le estaban enseñando a pensar, a vivir, a tomar decisiones, a ser mejores personas, a ser
personas bien ubicadas y que supiera qué es lo que tiene que hacer. Pues hermanos, tenemos que orar al Señor para que envíe esos pastores que oriente al pueblo en la parte religiosa, que hayan siempre buenos sacerdotes, buenos obispos, buenos religiosos, buenas religiosas, que sean siempre buenos orientadores, que nos enseñen el camino, que nos guíe, que nos oriente, que mantengan nuestra vida y nuestra conciencia siempre viva. Necesitamos también de políticos que trabajen por un pueblo, que se preocupe por el pueblo, que se preocupe por los pobres, que se preocupe por el bien común, que se preocupe que cada persona tenga un sueldo digno para vivir, para sostener a su familia. Necesitamos de políticos que quieran al país, necesitamos a políticos que sean temerosos de Dios, que tengan la sabiduría del Espíritu Santo para tomar las mejores decisiones para nuestro pueblo, pero para ellos también necesitamos que haya un pueblo que sepa elegir a los que lo van a gobernar, que sea un pueblo astuto y que no se deje llevar a veces por promesas que luego le van a traer el dolor para un pueblo, para un país, para una nación, para un grupo de personas que forma parte de un pueblo. Necesitamos de esos pastores que quieran al prójimo. Necesitamos de esos pastores que de verdad se preocupen por los demás y, como le dije, de manera muy especial por los pobres. Y Jesús nos dice, la cosecha es mucha, los trabajadores poco. Roguemos al Señor, al dueño de la mies, que envíe trabajadores a su campo. Por lo tanto, le tenemos también que pedir a Dios que envíe muchas vocaciones para su iglesia, vocaciones sacerdotales, religiosos, religiosas, para que el Evangelio de Jesús sea y siga siendo predicado en cada pueblo, en cada rincón del mundo, para que el Evangelio de Jesús siga resonando en los corazones de todos y siga despertando conciencia y siga llevando el mensaje de Jesús, que es un mensaje liberador, un mensaje que nos invita a ser libres, a que seamos libres de nuestro pecado, a que seamos libres de cualquier tipo de ideología que nos puede esclavizar, que seamos libres para vivir con nuestros hermanos, como verdaderos hermanos y como verdaderos hijos de Dios. Pues hermanos, pidámosle siempre al Señor que tengamos esos pastores que hagan que un pueblo esté vivo, que hagan siempre que un pueblo viva bajo la luz de nuestro Dios. Pues bien, vamos a terminar esta reflexión bajo la mirada de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día de lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.